Bueno, pues estamos aquí en Tegueste y bueno, pues estamos en la Casa Zamorano asistiendo a estas jornadas de emprendeduría y comercialización en el sector primario, organizados por ASAGA y por Gestión del Medio Rural de Canarias. Se encuentra con nosotros al primer ponente de esta tarde de miércoles y bueno, pues habló de un tema difícil en principio, pero que una vez hemos escuchado su ponencia, su charla, nos parece muy claro, sobre todo por la exposición. Y no es otro tema que las obligaciones con la seguridad social de las empresas agrarias. Él es Sergio Hernández Montes de Oca, perteneciente a Urquiza Abogado. Vamos a saludar. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, a grosso modo, ¿qué es lo que has querido tú trasladar a todas las personas que te han escuchado? Pues básicamente lo que hemos querido trasladar desde el despacho de abogados, de Urquiza Abogados, donde soy socio con mis compañeros, es pues básicamente una idea fundamental. La idea de esta jornada surgió hace ya 4 años, en 2014, y básicamente lo que tenían los agricultores, ya fuesen empresarios, ya fuesen trabajadores por cuenta ajena, era miedo a la inspección de trabajo, miedo a una inspección de trabajo. Y de lo que se trata es explicarles bien lo que tienen que hacer, quitarse ese miedo que tiene la inspección de trabajo, que por supuesto hacen su trabajo y hacen muy bien su trabajo como funcionarios de autoridad pública que son, pero que cuando se cumple con las obligaciones desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de seguridad social, con la seguridad social y con Hacienda, pues no tiene por qué haber ningún problema y ningún miedo, al contrario, para que la gente se anime a ser emprendedores y a iniciarse en el sector agrario si es que no lo han hecho. Nos decías a todos que una de las motivaciones principales por las cuales todo el mundo regularizó a partir del 2014 fue esas inspecciones de trabajo que se dieron aquí en Canarias. Y fue el motivo principal, la espoleta, por la que se empezó a trabajar en ese sentido. Y hay unos datos, la verdad que interesantes, que nos aportabas, que el 98% de la actividad agraria de Canarias no es profesional y que el 50% de la ayuda a labores agrarias viene de parte de familiares y vecinos. Empecé a comprender un poquito más la realidad del sector agrario en Canarias y la poca profesionalización del sector, porque los números son claros, el 98% es un sector no profesional, y precisamente por eso yo animaba y animo a las personas que están dentro del sector o que se quieren iniciar a que no tengan miedo, porque de la misma forma que lo saben ellos, que lo sabemos nosotros, lo saben también los inspectores de trabajo. Lo único es, si yo profesionalmente me quiero dedicar a este sector, hacer las cosas bien, como decíamos con anterioridad, darme de alta allí donde me tenga que dar de alta para cumplir con mis obligaciones tributarias y de seguridad social básicamente. Y luego la otra realidad es que el 50% de esa ayuda que se presta en el sector agrario pues está excluida de lo que es la aplicación del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Que es lo que hemos dicho en la charla. Expresamente lo recoge el artículo 1.3 del Estatuto en su letra E, que son los trabajos de buena vecindad, familiares o trabajos de benevolencia. Entonces, pues más por eso también invitar y animar a la gente a que no tenga miedo, ¿no? Lo normal es que en Canarias se traten de trabajos, de colaboraciones que por costumbre o cualquier otro motivo pues se llevan a cabo en determinadas zonas de las islas y que en definitiva pues no tendría por qué tener ninguna implicación. Si la tuviera porque profesionalmente me quiero dedicar a ello, entonces cuando tengo que ir a un asesor a que me indique el camino que he de seguir y dónde tengo que darme de alta, etcétera. Cumplir con mis obligaciones básicamente. Lo primero de todo, que te lo he escuchado en alguna otra charla, es trabajar con el inspector. Es decir, tratar de colaborar con él y normalmente pues hacer lo que él te dice. Yo creo que al final, y con la ayuda de abogados como ustedes, al final se consigue que si se dan de alta, siguen el procedimiento que se les indica, pues se pueda eludir incluso hasta una sanción económica. Efectivamente, como nos ha repetido en numerosas ocasiones también el propio jefe de la Inspección de Trabajo en Santa Cruz de Tenerife, don José Trasobares, es evidente que la Inspección de Trabajo como funcionarios que son quienes la integran, autoridad pública, hay líneas rojas, decía él en una charla de hace unos cuantos años en La Orotava, si no recuerdo mal, decía que hay líneas rojas que evidentemente no se pueden cruzar. Imagínese usted el supuesto en el que yo tenga trabajando en una finca a un señor extranjero, una señora extranjera sin dar dado de alta. Es decir, evidentemente un inspector de trabajo no va a
dejar de pasar y evidentemente actuará reglamentariamente y sancionará. Y efectivamente siempre digo que lo hacen y lo hacen muy bien porque contamos con muy buenos inspectores de trabajo, inspectoras de trabajo. La cuestión es que cuando se trata, por ejemplo, de una situación puntual de regularización, por ejemplo, imagine de contratación temporal, en donde cabe esa posibilidad de un poco dialogar con el inspector, se puede hacer y siempre es mejor darle a conocer la realidad de qué es lo que tengo yo en mi finca, qué es lo que tengo yo en mi empresa, para intentar regularizar la situación, como le digo, e intentar evitar la posible sanción. También quiero decir que en caso de que un inspector de trabajo nos sancione, aunque nos haya invitado a regularizar la situación, está haciendo correctamente su trabajo, es decir, no es incompatible una cosa con otra. Lo que sí es verdad es que yo creo que con buen criterio hay inspectores e inspectoras de trabajo que más que ir de buenas a primeras, ¿no?, de pronto a sancionar, lo que hacen es, si no se cruzan esas líneas rojas, invitar a regularizar, dan un tiempo prudencial para regularizar la situación y acreditándole el cumplimiento de los requerimientos, pues en principio suele ser muy satisfactorio, vamos, para ambas partes. Nos anunciaba usted también que siempre hemos dicho que, y sobre todo la gente del sector primario, dice, bueno, a nosotros no nos impresionan tanto, se van al tema de la hostelería, al tema del turismo, pero ahí hay una campaña de 75 medidas anunciadas para luchar contra el fraude laboral y la precariedad laboral, que se van a poner en marcha, ¿no? Efectivamente, eso está todavía en proyecto con el nuevo gobierno del Partido Socialista. Se están intentando implementar 75 medidas tendentes, por ejemplo, a temas tan actuales. Yo creo que todos los años son temas actuales, como es la contratación temporal fraudulenta o las horas extraordinarias, ¿no? Y decíamos, pues, uno de las reformas laborales que probablemente salga a la luz en los próximos meses es la del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, de la jornada laboral de los trabajadores que están contratados a tiempo completo, ¿no? Para que así se pueda controlar cuántas horas extraordinarias podría ser o se puede hacer por cada trabajador. Decíamos que en el primer trimestre del año 2018 se habían realizado 6,4 millones de horas extras en un trimestre, de las cuales 2,4 millones no se habían ni abonado ni compensado con descanso al trabajador. Eso no solo supone una vulneración de un derecho tan esencial del trabajador como es a percibir la retribución económica que le corresponde por el trabajo realizado, sino que es un fraude de seguridad social que no se puede permitir, totalmente escandaloso, ¿no? Nos decía usted también que aquellos trabajadores que están a tiempo parcial tienen la obligación por parte del empresario, de llevar el número de horas que hacen e incluso las horas extraordinarias. Bueno, con la última reforma laboral se suprimieron, está prohibido que un trabajador contratado a tiempo parcial haga horas extraordinarias, está totalmente prohibido. Lo que sí pueden hacer son horas complementarias, así las denomina el artículo 12 del Estatuto, y por otra parte, a día de hoy el registro horario es obligatorio hacerlo diariamente de aquellos trabajadores que tengo contratados a tiempo parcial, así lo establece la ley, y se tiene que dar junto con el recibo de nómina, pues otro documento mensualmente que se firma todos los días por parte del trabajador, donde conste la jornada diaria parcial que hace el trabajador para poder llevar un control correcto y adecuado de esa jornada a tiempo parcial. Nos anunciaba usted también un cambio o una reforma del régimen laboral del 2012. ¿Por dónde va a ir? Bueno, pues básicamente yo creo que se están empezando con estas 75 medidas y sin ningún lugar a dudas la reforma del artículo 34, entre otras, que yo creo que se va a llevar a cabo, ¿no? Habrá que esperar a ver qué es lo que sucede, va a ser importante, porque va a suponer pues un control más férreo de la realización de horas extraordinarias y por supuesto un control del fraude en seguridad social que está habiendo, ¿no? No significa que lo anterior lo tengamos que criticar. Decíamos también en la charla de hoy que se calcula que aproximadamente unos 3,5 millones de puestos de trabajo se han salvado gracias a la reforma laboral del año 2012, porque dotó a la estructura empresarial de la flexibilidad que no se tenía antes de 2012. Entonces, al final, la conclusión que sacamos es que todo lo que sea
positivo, bueno, todo lo que sea en positivo para el correcto control, para los trabajadores, para los empresarios, al final para la administración pública, todo aquello que sea y sirva para el bien común, para el interés general, será bienvenido, evidentemente. Bueno, nos vamos con ciertas determinadas particularidades que Sergio hacía mucho hincapié y había nombrado ya en su respuesta, que eran esos trabajos de buena vecindad y de familiares. Es muy habitual en nuestras islas ir a ayudar al padre, al amigo, el fin de semana, a cavar las papas, a vendimiar. Y bueno, pues a veces el inspector de trabajo tiene unas medidas para considerar si eso es un trabajo que es remunerado o no. Creo que la habitualidad es uno de los puntos importantes. Efectivamente, la habitualidad que no puede confundirse con un criterio temporal, de cuánto de habitual es el desarrollo de esa actividad. Los tribunales lo que han interpretado cuando hablan de habitualidad es han dado una cuantía económica, ¿no? Como límite máximo ponen el salario mínimo interprofesional anual que puede percibir un trabajador por cuenta ajena. A eso se refiere con la habitualidad. Francamente, como decíamos al principio, si el 98%, sabemos que el 98% de la actividad agraria en Canarias, o por lo menos en la isla de Tenerife, es no profesional, y el 50% de esas ayudas son de buena vecindad, familiares, etcétera, es evidente o resulta bastante evidente que no va a ser complicado acreditarle ante un inspector de trabajo que una persona que está ayudando a un vecino puntualmente un sábado no es trabajador por cuenta ajena. Por contra, si el inspector de trabajo, como también ha sucedido, descubre con los mecanismos que tiene y que son muchos. ¿Qué indicios son los que se basa el inspector? Básicamente, cuando un inspector acude, por ejemplo, a una finca, pues hay unas cuestiones muy importantes que es las testificales que pueda obtener, ¿no? de personas que estén en los alrededores, que estén trabajando. Yo siempre en esta charla pongo como ejemplo una sentencia que siempre me ha hecho mucha gracia, porque tiene que ver con una inspección de trabajo donde el inspector, cuando entra a la finca, vio a una persona que se echó a correr. Junto con los demás indicios que tenía el inspector, no tuvo ninguna duda, le tembló la mano a la hora de entender que ese trabajador, que pudo identificar luego, ese trabajador era por cuenta ajena, y al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja tampoco tuvo duda. Entonces, al final, el inspector, que yo digo que viene a ser los ojos de un juez cuando uno se tiene que enfrentar e impugna un acta de infracción, al gozar de presunción de certeza y establecer los indicios que considera acreditados en un acta de infracción, pues es muy complicado tumbarlos, pero sin ningún lugar a dudas son estos indicios los que tiene en cuenta un inspector para actuar tanto para un lado como para otro, tanto para considerar que se es trabajador por cuenta ajena en ese caso, o como si se tratara de un trabajo de buena vecindad, y no hay ningún problema. Es decir, lo importante es no tener miedo. Muy bien. Bueno, pues nos vamos con el RETA, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. ¿Cuáles son las líneas que no debemos rebasar para, bueno, pues pertenecer o no pertenecer al RETA? Yo creo que la ley, en cuanto al régimen especial de trabajadores autónomos, el conocido como RETA, en donde estarían incluidos los empresarios, ¿no? Los trabajadores autónomos que se dedican a la agricultura, la ley es muy clara, la ley es clarísima, ¿no? Y al final lo que viene a decir es estarán incluidos en el RETA como empresario agrario aquellas personas mayores de 18 años, titulares de una explotación agraria, que lleven a cabo, que ejecuten esa labor de forma personal, directa, a título lucrativo. Al final, una persona que vive de lo que produce y vende es bastante evidente, es un indicio bastante evidente de que tiene todas las papeletas para ser trabajador autónomo, y en ese caso yo creo que la ley es muy clara, y de ahí la obligación de que esa persona, pues lo normal es que se tenga que dar de alta como autónomo. Un caso especial que usted también nos hablaba era los mercadillos de los agricultores. Dice, bueno, yo es que voy los domingos, los sábados, ¿y por qué tengo que estar dado de alta como en el RETA? Usted dice que no. Que sí deben estar dados de alta.
Hay que estudiar cada caso, o sea, el derecho no es una matemática, yo siempre lo digo, 2 más 2 no son 4 en derecho. Es verdad que las últimas inspecciones que se han producido en los mercadillos, como el de la Rotava, la inspección de trabajo ha considerado que esas personas que acuden los fines de semana requirió para que se dieran de alta como autónomo. Lo que hay que ver, porque también es evidente que toda actuación inspectora puede ser fiscalizada por los jueces y tribunales, ¿verdad? Como no podía ser de otro modo, lo que hay que ver y ponderar es si efectivamente se dan los requisitos para estar dado de alta, porque una persona, aunque un inspector de trabajo le requiera, no necesariamente tiene que cumplir el requerimiento en el siguiente sentido, en el sentido de entender que él no tiene por qué estar dado de alta. En este caso parece que en la inspección que hubo en el mercadillo de la Orotava, el inspector lo tuvo muy claro por estos requisitos que le digo, por el requisito de la habitualidad, etcétera. Y lo cierto es que que a mí me consta una grandísima mayoría de productores que van los fines de semana se dieron de alta como autónomos. También a veces pues tenemos un trabajo, estamos de altos en el régimen general, pero hacemos una actividad agraria. Y algunos dicen, bueno, pues ya que estoy dado de alta en el régimen general, ¿por qué tengo que darme de alta en el RETA? Pues sí, tengo que darme de alta en el RETA, ¿no? Efectivamente, insisto sobre todo cuando se dan estos requisitos de los que hablamos con anterioridad, porque al final, como decíamos en la charla, el pluriempleo, la pluriactividad en España es una situación perfectamente legal y lícita, legítima, y lo contrario sería, aunque suene quizá un poco mal, si yo trabajo por las mañanas y por las tardes me dedico a la agricultura y vendo mi producción, poníamos un ejemplo en la charla, venta de aguacates por 15.000 euros, hombre, es una cantidad suficiente como para entender la habitualidad que se requiere para que una persona tenga que ser dado de alta como autónomo. Entonces, no tener tampoco miedo a esa situación, porque al final hay que cumplir, ¿no? Hay que cumplir con las obligaciones que tenemos tanto con Hacienda como con la Seguridad Social. Otro caso especial que sobre todo se da en nuestros mayores del sector primario es el cobro de la pensión o de la jubilación y la realización de un trabajo agrario, que muchas veces es compatible. ¿Cuándo no es compatible? Bueno, la norma establece como regla general la incompatibilidad de la pensión de jubilación con la obtención de esos ingresos. Sin embargo, el 213 de la Ley General de la Seguridad Social del año 2015 deja clara la compatibilidad del cobro de la pensión de jubilación con la obtención de estos ingresos por cuenta propia. El límite de la habitualidad es un límite económico y es no superar el salario mínimo interprofesional, que si no recuerdo mal actualmente está en 735,70 euros al mes, al año es por 14 pagas. Siempre y cuando no se supere esta cuantía es perfectamente compatible el cobro de la pensión de jubilación. Si bien veíamos en la charla, hablábamos de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, donde les decía yo al público en general, ¿no? a las personas que han asistido, que tuvieran mucho cuidado, porque precisamente ese era un supuesto donde se le requirió al agricultor pensionista a devolver su pensión de jubilación por haber sobrepasado esos límites. Es cierto que es la única sentencia que encontré, pero es muy significativa porque es tajante. Se entiende que ha cobrado de manera indebida la pensión de jubilación. Hacía usted también hincapié en dos conceptos: jubilación activa y jubilación flexible. ¿Qué quiere decir eso? Bien, pues eso, con la reforma del año 2013 se introdujo por el gobierno la posibilidad de que un pensionista que estuviese cobrando la pensión de jubilación pudiera acogerse a estas dos figuras, ¿no? La jubilación activa y la jubilación flexible. La jubilación activa, básicamente, en reglas generales, permite la compatibilidad de la pensión de jubilación con un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. Por lo tanto, se reduciría el cobro de la pensión de jubilación, porque por otra parte se está complementando con el trabajo por cuenta propia, por cuenta ajena, y luego la jubilación flexible permite también compatibilizar la pensión de jubilación con un contrato de trabajo a tiempo parcial. Por lo tanto, son figuras que se han creado precisamente para permitir también esa compatibilidad y hacerlo legalmente. También desde ASAGA le trasladaban una pregunta, bueno, pues yo creo que importante para muchos de los socios, y era que si es obligatorio la jubilación dentro del sector agrario. Usted decía
que no se puede obligar por parte del empresario a que se jubile. La pregunta tenía respuesta propia, porque nos hablaba de una persona que en su momento, cuando el empresario quería que se jubilara, tenía 66 años. Pues la prueba de que no se podía obligar a jubilarlo es que tenía 66 años y seguía trabajando. En principio los tribunales lo que han dicho es que no se puede obligar de esta manera a que una persona se jubile, salvo que por convenio colectivo estuviera establecido con la finalidad de creación de nuevo empleo. Bueno, pues habéis escuchado unos retazos de esta charla, pero yo creo, y siempre lo decimos, que para resolver problemas, para resolver supuestos, porque cada caso es muy particular, lo mejor es ponerse en contacto con los profesionales. Sergio, en tu despacho de abogados de Urquiza resolvéis muchos temas de estos, ¿no? Efectivamente, somos un despacho multidisciplinar que nos encontramos en la calle El Pilar número 5, en el edificio Peseño, en la primera planta, en Santa Cruz de Tenerife, y somos multidisciplinares, es decir, hay un departamento laboral, hay un departamento fiscal, hay un departamento mercantil, procesal, administrativo, y por supuesto encantados de ayudar a todo aquello que lo necesite y lo desee. Una imagen del que el sector necesita, primero, formación porque no solo, digamos, las directrices de la Unión Europea marcan el camino de que los agricultores tienen que formarse y profesionalizar, sino porque nos damos cuenta que en muchos casos la agricultura necesita jornadas de este tipo y formación continua, porque muchas veces los agricultores se nos escapan cosas que a través de estas jornadas yo creo que son interesantes, porque nos hacen ver cosas que hasta ahora no nos habíamos planteado y estar, digamos, a la vanguardia y al día de lo que es el sector. 3 días en los cuales se han tratado distintos temas, ¿no? Sí, intentamos, digamos, por bloques la temática. En un primer día hablar lo que es emprendeduría y lo que era no solo emprendeduría, sino los incentivos que podía a cualquier joven o a cualquier emprendedor que quisiera iniciar en la actividad, que viera qué digamos, herramientas podría tener. Y sobre todo también queríamos, con una charla que finalizaba las jornadas el primer día, que era de costes de producción. Creo que el sector tiene un gran reto y es saber los costes de producción. En muchos casos, y yo diría en la inmensa mayoría, el agricultor es un buen profesional, cultiva muy bien, en la finca hace todo, digamos, por su experiencia, por su conocimiento, pero luego es verdad que cuando va al canal de comercialización, ese margen de coste con los ingresos desconoce. Y yo creo que desde nuestra organización damos mucho hincapié en el que el agricultor debe conocer sus costes de producción para saber si realmente su producción es viable, si tiene un margen, o a lo mejor hay que plantearse ciertas cosas. Luego, en el segundo día, intentamos abarcar lo que es las obligaciones, tanto en fiscalidad como en seguridad social, que es un tema complejo y que muchas veces pues, los agricultores no tienen bien claro o desconocen sus obligaciones. No hay que olvidar que las jornadas, en todo momento, lo que se le ha dado es un hincapié a la profesionalización. Somos empresarios en todos los términos. Un empresario tiene que conocer sus obligaciones, y es verdad que muchas veces el agricultor entiende como algo melancólico, pero somos empresarios, y si esto no es viable, no tiene sentido seguir, digamos, en nuestra empresa y tomar decisiones. Y por eso creo que lo que es no solo la seguridad social, sino la fiscalidad, nuestras obligaciones, todavía queda un recorrido. Y para eso nos ayudamos de dos expertos que entienden la materia, porque es verdad que los agricultores, y me incluyo en este caso, no tenemos por qué conocer todo lo que es básicamente pues ese complejo, esa legislación, que en muchos casos que no llegamos a eso. Hay asesores fiscales y auditores. Sí, y vamos, profesionales en su sector, y que nosotros tenemos que acercarnos, darles a conocer, y al final tenemos que entender que es otro
gasto que vamos a tener en nuestra explotación, pero que es un gasto que a la larga se va a reinvertir y no va a ser como tal, porque tenemos muchas limitaciones a veces porque entendemos que es un gasto excesivo o que deberíamos evitarlo y podemos llevarnos la sorpresa que ese gasto a priori al final lo que sea es que el desconocimiento podamos nosotros, pues como comentaban algunos compañeros, esas, digamos, reducciones fiscales, exenciones fiscales, hay que conocer muchos parámetros que desconocemos y de ahí la importancia. Y aparte de eso, para solicitar ayuda y financiación europea, incluso regional o del Ministerio, tiene que estar siempre con las obligaciones fiscales pues bien determinadas y bien pagado. Efectivamente, muchas veces en el sector entendemos que va ajeno lo que es los ingresos de subvenciones, de los ingresos, y eso tiene que estar todo fiscalizado. Y además tenemos que ser un ejemplo de como sector en el cual nosotros cumplimos a rajatabla con todo lo que conlleva la fiscalidad en la empresa y nuestras obligaciones como ciudadanos, que en este caso somos empresarios y no estamos exentos de una serie de obligaciones que, si bien es verdad que a veces los agricultores lo toman con mucha reticencia o que piensan que eso puede suponer, digamos, una merma en sus beneficios o que la viabilidad de la explotación no va a ser igual, es todo lo contrario. Y además porque va a venir de cara a futuro próximo que el que no esté en las reglas del juego no podrá ni cumplir con los requisitos de subvención ni comercializar esos productos, porque tenemos que tenerlo bien claro: comercializamos alimentos que tenemos que cumplir una serie de requisitos, ya sea de seguridad alimentaria, de higiene, de condicionalidad en la explotación, con nuestro cuaderno de explotación, y tenemos unos ingresos que tenemos que emitir nuestra factura a quien proveedor que sea, ya sea a través de cooperativas, porque es que es una obligación que tiene que tener claro. Y de ahí darle ese hincapié para que los asistentes, muchos que estamos contentos porque no solo venían agricultores del sector, sino mucho joven que está con la incertidumbre de si iniciarse en la actividad, si no, muchas dudas que le surgen, también técnicos de distintos sectores, y por eso creíamos que podía ser interesante esta segunda parte, que como comentaba, eran 3 bloques para terminar el hoy jueves con lo que era la parte de comercialización. Una parte que entendíamos imprescindible, porque además del título, que era Emprendeduría y Comercialización en el sector agrario, el gran pie de batalla, digamos caballo de batalla, es la comercialización del sector. Algunos sectores, afortunadamente, están en eso muy a la vanguardia, porque son sectores que ya llevan un largo recorrido en el cual han tenido claro que la organización de productores, digamos esa asociación para poder comercializar, era lo viable y lo interesante, pero es verdad que muchos sectores, sobre todo, hay que decir, en el sector hortícola, digamos, el agricultor muchas veces produce y es el propio que comercializa, no tiene los canales de comercialización y a veces hace inviable su empresa como tal. Y yo creo que con los ponentes que teníamos podíamos dar distintas opciones a la hora de comercializar. Y aplicación de nuevas tecnologías también. Sí, y aplicación de nuevas tecnologías, porque con la APP Goya queríamos hacer ver, porque es una aplicación que lleva cierto tiempo digamos ya entre nosotros, entre los agricultores, pero que todavía se desconoce. Y esa app yo creo que es interesante, primero que conozcan los asistentes, que la conocieran, el técnico en particular era el que tenía mejor conocimiento para hacerla ver a los asistentes, y sobre todo que es una herramienta que le va a dar facilidad, o le podría dar, porque es un opcional, esto era para que era una herramienta para hacerlas ver y ellos pueden optar de cara a futuro, sobre todo en el cuaderno de explotación, que es una obligación de todo productor, de todo agricultor, llevarlo al día, y hoy en día la tecnología está ya con nosotros en la finca, y entendíamos que esta aplicación puede facilitar. Una vez que la han conocido, luego el agricultor opta
por seguir con su cuaderno de explotación de papel o digital, pero esto es una opción que yo creía que nosotros desde ASAGA que era interesante darla a conocer. Y termina pues ese día con una charla de Ricardo Torres, gerente de la FAS, hablando de las OPP. Yo creo que en este caso, bueno, pues esas son las empresas que están comercializando, que son punteras y que, bueno, es un ejemplo que hay que trasladar. Y sobre todo por lo que decías tú, Javier, porque vuestro fin y vuestro objetivo es la profesionalización del sector primario. Sí, lo teníamos claro que en ese último día de las charlas de comercialización intentábamos que Ricardo pudiera estar con nosotros. La verdad que es un lujo para nosotros que pudiera estar porque la FAS es una referencia, es una entidad en este caso con más de 100 años de historia y en este caso creo que es pionera en el sector de la comercialización. Comercialización que en este caso no solo, que es verdad que su fuerte en este caso es el plátano, el producto digamos más, pero que ya llevan mucho tiempo con otros productos y que desde ASAGA como organización profesional entendemos que las organizaciones de productores es una de las herramientas que el agricultor debe apoyarse porque es la única manera. Entendemos, hay varias, pero es una de las que entendemos mejor por el hecho de que podemos planificar, podemos tener la garantía de ese canal de comercialización y nosotros dedicarnos a lo que es la producción. Y ese canal de comercialización que en muchos casos nosotros solos como agricultores no podríamos acceder, agrupados y unidos podemos llegar, como se llegan con nuestros productos, a distintos puntos de la orografía peninsular o incluso a nivel europeo. Por eso creíamos que era interesante y Ricardo, la verdad, que en este caso tiene un punto de vista tanto de experiencia como profesional que era de agradecer que estuviera con nosotros.